Los gritos de la nave moribunda resonaban por los pasillos mientras el capitán Marcus Chun corría hacia las cápsulas de escape, con su esposa Alara tropezando tras él y su hijo recién nacido aferrado a su pecho. El llanto del bebé se perdía entre la cacofonía de alarmas y los sonidos distantes de las naves de ataque Valerian que habían emboscado su transporte colonial. No lo lograremos, jadeó Alara, pálida de miedo y agotamiento. Había dado a luz hacía apenas 3 días, y ahora su sueño de una nueva vida en Epsilon Prime se estaba convirtiendo en una pesadilla. Marcus la miró, sus ojos reflejaban las luces de emergencia que parpadeaban por el pasillo. Lo lograremos, te lo prometo. Una violenta explosión sacudió la nave, estrellándolos contra el mamparo. El bebé gimió más fuerte, con su carita roja de angustia. Los motores principales, murmuró Marcus, ayudando a Alara a ponerse de pie. Nos están destrozando. Llegaron a la bahía de cápsulas de escape y se encontraron con el caos. La mayoría de las cápsulas ya habían despegado, y los colonos desesperados luchaban por las pocas que quedaban. Marcus se abrió paso entre la multitud, protegiendo a su familia con su cuerpo hasta que llegaron a la penúltima cápsula. Entren, ordenó, activando la secuencia de entrada. La puerta de la cápsula se abrió con un siseo, revelando un espacio diminuto, apenas lo suficientemente grande para 2 adultos. Alara dudó, mirando a la multitud de colonos que seguían esperando. Marcus, no podemos. Ahora, Alara. Su voz era áspera por el miedo. Piensa en Noah. Al mencionar el nombre de su hijo, la determinación de Alara se endureció. Subió a la cápsula, abrazando a Noah. Marcus estaba a punto de seguirla cuando una explosión secundaria hizo que un escombro se estrellara contra él. Un dolor intenso le recorrió la pierna al caer. Marcus, gritó Alara, extendiendo la mano hacia él. Supo al instante que tenía la pierna rota. La sangre empapaba su uniforme de colonia. Y el dolor era cegador. Y lo más importante, vio las advertencias de integridad estructural parpadeando en los paneles de estado de la bahía. Tenían minutos, tal vez menos. No puedo lograrlo, dijo, su voz repentinamente tranquila mientras aceptaba la verdad. Pero ustedes pueden. Los dos. No. Alara intentó salir. Pero Marcus la empujó hacia atrás, su mano suave pero firme sobre su hombro. Escúchame. La cápsula está calibrada para un peso de adulto y bebé. No tendrá suficiente combustible para llegar a un lugar seguro con los 3. No me importa. Pero sí. Marcus miró a su hijo, memorizando los diminutos rasgos. Vas a vivir, Noah. Vas a crecer fuerte. Con un movimiento rápido, metió la mano en la cápsula y activó la secuencia de lanzamiento. Luego retiró la mano cuando se activaron los protocolos de seguridad. Los quiero a ambos, dijo mientras la puerta de la cápsula comenzaba a cerrarse. Marcus, no. El grito de Alara se interrumpió cuando la puerta se selló. Lo último que vio Marcus fue el rostro surcado de lágrimas de su esposa presionado contra la ventana. Su hijo se aferró a su pecho. Entonces la cápsula se eyectó, y él estaba solo en la nave moribunda. Se arrastró hasta una ventana justo a tiempo para ver la diminuta cápsula alejarse de la enorme nave colonial. Entonces aparecieron las naves Valerian. Enormes formas depredadoras con colectores solares en forma de alas que se extendían desde sus cascos. Se parecían a antiguas bestias de presa. Marcus observó cómo una de las naves Valerian más pequeñas cambiaba de rumbo para interceptar la cápsula de escape. No, susurró, sabiendo que estaba presenciando los últimos momentos de la vida de su familia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La nave Valerian no disparó. En cambio, extendió un campo de captura, envolviendo suavemente la cápsula. Marcus tuvo el tiempo justo para sentir una oleada de esperanza antes de que los motores de la nave colonial alcanzaran un fallo crítico y su mundo se desvaneciera en fuego y luz. La nave Valerian, la Garra del Alba, se separó de la nave humana en explosión, con la pequeña cápsula de escape asegurada en su bahía de captura.
El comandante de flota Corbin observó desde el puente cómo la nave colonial humana se desintegraba, sus fragmentos esparciéndose por el vacío. Una operación limpia, observó su segundo al mando, Vex. El señor de la guerra estará complacido. Corbin emitió un suave chasquido con su boca aguileña, el equivalente valeriano a un zumbido contemplativo. Quizás. Aunque dudo de la sensatez de atacar una nave colonial humana. No son nuestros enemigos. Invadieron territorios que el señor de la guerra ha reclamado. Vex respondió, alzando ligeramente su cresta emplumada en señal de desaprobación ante la aparente vacilación de Corbin. El mensaje debe ser claro. Estos sistemas estelares pertenecen al dominio valerio. Corbin no respondió. Había servido en la flota del dominio durante casi 3 años, 30 ciclos, y había visto cómo los territorios valerianos se expandían por 3 sectores del espacio. Bajo el mando del señor de la guerra Rasix, esa expansión se había vuelto más agresiva, más indiscriminada. Le preocupaba. Comandante, interrumpió un oficial de comunicaciones, hemos capturado una sola cápsula de escape. Las señales de vida detectan 2 humanos a bordo. Los ojos ámbar de Corbin se entrecerraron. ¿Supervivientes? Tráiganlos a la bahía de espera. Los inspeccionaré yo mismo. Las alas de Vex crujieron con desaprobación. El protocolo estándar es espaciar a cualquier superviviente. Comandante, conozco el protocolo, segundo Vex, respondió Corbin con frialdad. Pero yo determinaré su destino. Salió del puente, sus alas ceremoniales, extensiones metálicas de sus alas naturales que marcaban su rango, brillando bajo la luz de la nave. Los valerianos eran una especie aviar, de casi 2 metros de altura, con cuerpos poderosos y aerodinámicos cubiertos de plumas que iban del azul intenso al púrpura. Sus brazos terminaban en manos prestadas, y alas vestigiales brotaban de sus espaldas, vestigios simbólicos de su pasado evolutivo cuando sus ancestros surcaron los cielos de su mundo natal. En la bahía de espera, Corbin encontró a un técnico médico que ya examinaba a los ocupantes de la cápsula de escape. La primera era una mujer humana, inconsciente pero viva, con heridas leves por la brusca eyección. La segunda fue lo que dejó a Corbin paralizado de la sorpresa. Un bebé humano, increíblemente pequeño y de aspecto frágil, yacía envuelto en una manta térmica. A diferencia de su madre, estaba consciente y alerta, sus diminutos ojos recorriendo rápidamente las imponentes valerianas que lo rodeaban. Emitió un leve sonido, no un grito de miedo, sino casi un ataque de curiosidad. Es una cría, dijo el técnico médico innecesariamente. Recién nacido, según mis escáneres. Corbin se acercó con cautela. Nunca había visto a un niño humano, y mucho menos a uno tan joven. El dominio valeriano tenía poco contacto con los humanos, principalmente disputas territoriales y alguna que otra negociación comercial. La reproducción humana era un misterio para la mayoría de los de su especie. El bebé lo miró directamente, y Corbin sintió una sacudida inesperada. Había algo en esos ojos, una claridad, una conciencia que parecía imposible en una criatura tan nueva en la existencia. Entonces, el bebé comenzó a llorar, un sonido que atravesó el sensible oído de Corbin y pareció resonar por la zona de espera. Los valerianos presentes agitaron las alas con incomodidad. Silencio, ordenó Vex, quien había seguido a Corbin desde el puente. El técnico médico se acercó al bebé con incertidumbre, pero Corbin se adelantó. Con una delicadeza que lo sorprendió incluso a él mismo, levantó al pequeño humano, recordando cómo los padres valerianos acunaban a sus propias crías. El llanto del bebé se suavizó y luego se detuvo mientras observaba a Corbin con lo que parecía fascinación. «Comandante, ¿qué hace?» La voz de Vex era aguda y desaprobatoria. Corbin no respondió de inmediato. Estaba cautivado por el pequeño ser en sus manos, tan indefenso, pero tan lleno de potencial. En la cultura valeriana, el nacimiento de un niño era sagrado, celebrado en comunidades enteras. Dañar a una cría se consideraba el peor de los crímenes. «No les haremos daño», dijo Corbin finalmente,
con una voz que no dejaba lugar a discusión. La madre será tratada por sus heridas. El niño hizo una pausa, todavía sosteniendo al bebé. El niño está bajo mi protección personal. El señor de la guerra no lo aprobará, advirtió Vex. Entonces responderé ante el señor de la guerra, respondió Corbin simplemente. Como si comprendiera la importancia del momento, el bebé extendió una pequeña mano y aferró uno de los talentos de Corbin. El gesto, tan confiado e inocente, selló la determinación de Corbin. Poco sabía que este simple acto de misericordia alteraría el curso de la historia galáctica. En Altrax Prime, el planeta natal de los valerianos, el señor de la guerra Rasix se reclinaba en su trono. Sus salas ceremoniales, mucho más grandes y elaboradas que las de Corbin, se extendían en una ostentosa exhibición de autoridad. La sala del trono era un espacio cavernoso diseñado para intimidar, con techos altos que permitían al señor de la guerra volar a una percha elevada cuando deseaba mirar literalmente desde arriba a sus súbditos. Así que, dijo Rasix con un murmullo bajo y peligroso. Desafiaste el protocolo estándar y trajiste supervivientes humanos a nuestro planeta natal. Su mirada se desvió hacia donde se encontraba Alaris, aún débil por su terrible experiencia pero desafiante, sosteniendo a Noah protectoramente contra su pecho. Corbin permanecía firme, con una postura perfecta pero sin remordimientos. Ejercí mi autoridad como comandante de la flota. Tomar una decisión de campo, señor de la guerra. Los supervivientes no representan ninguna amenaza, y el niño es una cría. Rasix se erizó con irritación. Una cría humana, Corban. No una de los nuestros. Toda vida joven es sagrada, respondió Corban con firmeza. Esa es nuestra ley más antigua. El señor de la guerra no podía discutir este punto. Era, de hecho, uno de los principios fundacionales de la sociedad valeriana, anterior incluso a su era espacial. La protección de los jóvenes, sin importar las circunstancias, estaba arraigada en su ADN cultural. ¿Y qué propone que hagamos con ellos?, preguntó Rasix, mientras sus garras repiqueteaban contra el brazo de su trono. ¿Devolverlos al espacio humano? Permitirles informar sobre nuestras actividades en los territorios en disputa. La mujer tiene conocimientos y habilidades que podrían ser útiles, dijo Corban con cautela. Era biotécnica en la nave colonial, especializada en la adaptación agrícola para nuevos mundos. Rasix se inclinó ligeramente hacia adelante. Su interés se intensificó a pesar de su molestia. El dominio había estado experimentando pérdidas de cosechas en varios mundos recientemente colonizados, y la experiencia humana en agricultura adaptativa era bien conocida. Y el niño, insistió el señor de la guerra. Corban dudó solo brevemente. Solicito permiso para responsabilizarme del niño humano bajo el derecho de alas protectoras. Un murmullo recorrió la corte. El derecho de alas protectoras era una antigua costumbre valeriana según la cual un adulto podía reclamar la responsabilidad de un niño huérfano. No era exactamente una adopción en el sentido humano, sino un juramento solemne de protección y guía. Rasix abrió los ojos de par en par con genuina sorpresa. ¿Invocarías ese derecho por un humano? El padre del niño murió defendiendo su cápsula de escape, dijo Corban. Según nuestras tradiciones, eso lo convierte en un guerrero digno de respeto. Su descendencia no merece menos. Valera observó este intercambio con creciente confusión y esperanza. Entendía poco del idioma valeriano, pero el tono y el lenguaje corporal sugerían que el alto comandante, quien primero había abrazado a Noah con tan inesperada dulzura, los defendía. Finalmente, Rasix hizo un gesto brusco y decidido con una mano. La mujer puede permanecer como asesora agrícola bajo supervisión, y usted, comandante Corban, puede ejercer el derecho de alas protectoras para el niño humano. Entrecerró los ojos. Pero sepa esto. Solo usted asumirá la responsabilidad de las consecuencias. Corban hizo una profunda reverencia,
sus alas ceremoniales descendiendo en reconocimiento. Entiendo y acepto, señor de la guerra. Más tarde, en los aposentos asignados a Valera, Corban intentó explicar el acuerdo con la ayuda de un traductor. Su hijo se criará aquí, entre nosotros, le dijo. Se le permitirá verlo con regularidad, pero será educado en nuestras costumbres. Alera abrazó a Noah con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Se lleva a mi bebé por mí? Las plumas de Corban se inclinaron ligeramente en lo que Alera más tarde descubriría que era una expresión de compasión. No tomar. Proteger. Si el señor de la guerra creyera que simplemente podría criarlo solo, aislado de nuestra sociedad, nunca habría permitido que ninguno de los dos viviera. ¿Por qué hace esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué salvarnos? Corban guardó silencio un instante, con sus ojos ámbar fijos en el bebé dormido. Hay algo en él, dijo finalmente. Algo que no puedo explicar. La primera vez que me miró, su voz se apagó, aparentemente avergonzado por su propio sentimentalismo. Alera estudió al comandante alienígena, notando por primera vez los intrincados patrones de sus plumas, la inteligencia en sus ojos. Fueran cuales fueran sus razones, había salvado la vida de su hijo y la suya. Se llama Noé, dijo en voz baja. Noé. Repitió Corban, un nombre torpe pero pronunciado con cuidado. En nuestra lengua, el significado más cercano sería, el que viaja. Es un buen nombre. Alera asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Su padre quería que creciera fuerte. Y así será, prometió Corban. Lo juro por mis alas en honor. Y así comenzó la extraña infancia de Noé entre los guerreros alados del dominio valeriano. Mientras su madre trabajaba en las instalaciones de investigación agrícola, Noé se crió en la casa de Corban, aprendiendo las costumbres de una cultura que no era la suya. Los primeros años fueron difíciles para Alera. Aunque veía a Noah con regularidad, observarlo absorber el idioma, las costumbres y los valores valerianos era un recordatorio constante de todo lo que habían perdido. Mantuvo vivo el recuerdo de Marcus para su hijo a través de historias y los pocos objetos personales que había logrado traer en la cápsula de escape, un holograma familiar, el anillo de bodas de Marcus, un pequeño cristal de datos que contenía registros familiares. Noah se convirtió en un niño curioso y enérgico que se movía entre dos mundos. Con su madre, aprendió historia, idioma y cultura humana. Con Corbin, estudió las tradiciones marciales valerianas, la filosofía y la compleja dinámica de su sociedad. Los valerianos, por su parte, no sabían muy bien qué pensar del niño humano que los rodeaba. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con sospecha o desdén. Pero el estatus de Corbin protegía a Noah de la hostilidad manifiesta, y con el tiempo, su rápida inteligencia y adaptabilidad comenzaron a ganarse el respeto. Para su 10º año, Noah había crecido para ser un niño humano, aunque seguía siendo pequeño comparado con los valerianos. Se movía con una gracia que provenía de años de entrenamiento bajo la tutela de Corbin, y había desarrollado un profundo conocimiento tanto de su cultura natal como de la adoptiva. Fue en este año que el señor de la guerra Rasix convocó a Noah a su presencia por primera vez desde su llegada a Altrax Prime. La sala del trono era tan intimidante como Alera recordaba, aunque ahora comprendía mejor los elementos simbólicos. La altura representaba los dominios celestiales de los antiguos terrenos de caza valerianos, la paleta de colores azul-púrpura evocaba el plumaje del linaje gobernante. Noah se mantuvo erguido y sin miedo ante el señor de la guerra, habiendo sido instruido por Corbin sobre los protocolos adecuados. Alera y Corbin lo flanqueaban, ambos tensos por la aprensión. Así que, dijo Rasix, estudiando a Noah con desconcertante intensidad, este es el niño humano que lloró entre nosotros. El traductor tradujo sus palabras con un lenguaje humano estándar, nítido y sin acento. Noah ejecutó una reverencia valeriana perfecta. Me honra tu atención, gran señor de la guerra, respondió en un valeriano impecable. Las plumas de Rasix se ondularon de sorpresa. No esperaba que el humano hablara su idioma tan bien. ¿Te han enseñado nuestras costumbres?,
observó. El guardián Corbin me ha instruido en el honor y las tradiciones del pueblo valeriano, confirmó Noah. Como mi madre me ha enseñado sobre mi herencia humana. La mirada del señor de la guerra se desvió brevemente hacia Alera, quien también había aprendido a hablar valeriano aceptablemente con los años. ¿Y qué opinas de nuestras costumbres, niña humana? Noah no dudó. Son diferentes a las humanas, pero igualmente válidas. Ambas culturas valoran la fuerza, el honor y la protección de su pueblo. Ambas tienen puntos ciegos en cuanto a la sabiduría. Un murmullo recorrió la corte ante la audacia de la niña. El propio Rasix pareció desconcertado, y luego dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa. Hablas con franqueza para ser tan joven, dijo el señor de la guerra. El guardián Corbin me ha enseñado que la verdad es el arma más poderosa de un guerrero, respondió Noah. Rasix estudió al niño durante un largo instante y luego hizo un gesto decisivo con la mano que le prestaba. El experimento ha dado resultados interesantes, comandante Corbin. El niño humano comenzará su educación formal en la Academia de Guerra con el siguiente ciclo de cadetes. Corbin hizo una profunda reverencia. Un gran honor, señor de la guerra. Valera sintió que se le encogía el corazón. La Academia de Guerra era la institución más prestigiosa de Altraxprime, donde entrenaba a los futuros líderes militares del dominio. También era notoriamente exigente y peligrosa. Mi hijo solo tiene 10 años, protestó, incapaz de permanecer callada. La penetrante mirada de Rasix se volvió hacia ella. Joven para los estándares humanos, quizás. Pero ha sido criado a la manera valeriana. Si quiere tener un lugar entre nosotros, debe demostrar su valía como cualquier otro. Más tarde, en la privacidad de sus aposentos, Alera confrontó a Corbin. Es solo un niño. La academia lo destruirá. Todos serán más grandes, más fuertes, con ventajas naturales que él nunca podrá tener. Las plumas de Corbin se extendían contra su cuerpo en lo que Alera ahora reconoció como una señal de determinación. Noah es más fuerte de lo que crees, Alera. No como un joven valeriano, pero de maneras que podrían sorprender a todos. Le harán daño, insistió con lágrimas de frustración en los ojos. Sí, asintió Corbin simplemente. Lo intentarán y él aprenderá a superarlo. Es la única forma de sobrevivir en este mundo. Alera quería discutir más, pero sabía que Corbin tenía razón. En las décadas transcurridas desde su llegada, había visto al dominio volverse más militarista, más expansionista bajo el gobierno de Rasix. Noah vivía en una posición precaria, tolerado por la influencia de Corbin, pero siempre como un forastero. Entonces tenemos que prepararlo, dijo finalmente. Y vaya si lo prepararon. Durante los meses previos a su ingreso en la academia, Noah se sometió a un entrenamiento intensivo. Alera usó sus conocimientos de biología humana para ayudarlo a desarrollar una fuerza y una resistencia superiores a las esperadas para su edad. Corbin le enseñó técnicas de combate avanzadas adaptadas a su pequeña estatura. Cuando llegó el día de su ingreso a la academia, Noah se quedó de pie ante las enormes puertas de entrada, luciendo increíblemente pequeño junto a los jóvenes valerianos que serían sus compañeros de clase. Alera lo abrazó con fuerza, intentando memorizar la sensación de tenerlo en sus brazos, aterrorizada de que fuera la última vez. «Recuerda quién eres», susurró. «Ambos lados de ti». Corbin colocó una garra ceremonial de entrenamiento, una extensión de garra metálica utilizada por los guerreros valerianos, en la mano de Noah. «Inteligencia antes que fuerza», dijo, repitiendo su mantra de entrenamiento. «Adaptabilidad antes que poder». Noah asintió, con su joven rostro solemne pero decidido. «No te fallaré», les prometió a ambos. Al cruzar las puertas de la academia, ni Alera ni Corbin podrían haber predicho lo proféticas que serían esas palabras. El primer año en la academia fue brutal. Noah fue constantemente desafiado, humillado con frecuencia, y en ocasiones, herido. Los jóvenes valerians lo veían como un intruso, una curiosidad en el mejor de los casos, y un insulto a sus tradiciones en el peor. Pero lo que a Noah le faltaba en fuerza y tamaño natural,
lo compensaba con rapidez, adaptabilidad y una determinación férrea. Donde los cadetes valerians confiaban en sus ventajas naturales, Noah analizaba, se adaptaba y se sobreponía. Estudiaba a sus oponentes, identificaba patrones y debilidades, y desarrollaba técnicas que utilizaban sus diferencias como fortalezas en lugar de desventajas. Al final de su segundo año, se había ganado el respeto, a regañadientes, tanto de los instructores como de sus compañeros. Para el cuarto año, superaba regularmente a sus oponentes en simulaciones de combate gracias a una estrategia superior y tácticas inesperadas. Un instructor, un veterano curtido llamado Tarek, se interesó especialmente en el desarrollo de Noah. Peleas como ningún Valerian, le dijo a Noah tras presenciar una victoria particularmente impresionante sobre un cadete que le doblaba en tamaño. Pero quizás sea precisamente por eso que ganas. Noah, que ya tenía 14 años y se estaba convirtiendo en un adolescente desgarbado, había aprendido a tomar esos comentarios como cumplidos. El guardián Corbin dice que ser subestimado es una ventaja en sí mismo. Tarek emitió un chasquido divertido. Corbin siempre fue demasiado astuto para su propio bien. Quizás por eso vio algo en ti que otros pasaron por alto. A medida que Noah progresaba en la academia, las tensiones entre el dominio y los territorios humanos seguían aumentando. Las políticas expansionistas de Rasix habían provocado varios conflictos abiertos, aunque nada que se acercara a una guerra a gran escala. Noah se encontraba en una posición cada vez más difícil. Leal a su educación valeriana, pero preocupado por la agresión contra su especie de nacimiento. Mantuvo una cuidadosa neutralidad en las discusiones políticas, centrándose en cambio en sus estudios y entrenamiento. Fue durante su último año en la academia que todo cambió. Se organizó una cumbre diplomática entre representantes del dominio y una coalición de mundos humanos alojados en una estación espacial neutral. El comandante Corbin, ahora ascendido al puesto de asesor estratégico del Señor de la Guerra, fue seleccionado para encabezar la delegación valeriana. Para sorpresa de todos, Corbin solicitó que Noah, ahora de 17 años y el mejor de su clase en la academia, lo acompañara como ayudante. El chico no tiene formación diplomática, objetó Rasix durante la sesión informativa de la misión. ¿Tiene algo más valioso?, replicó Corbin. Un pie en ambos mundos. Entiende el pensamiento humano como ninguno de nosotros puede, pero también conoce las nuestras. Será un activo. Rasix accedió a regañadientes, aunque sus ojos ámbar se entrecerraron con sospecha. Cuidado con que tu proyecto humano no se convierta en una carga, Corbin. Noah, en perfecta posición de firmes durante este intercambio, no delató ninguna emoción. Años en la academia le habían enseñado a ocultar sus sentimientos tras una fachada estoica. Sin embargo, por dentro, su mente rebosaba de implicaciones. Este sería su primer contacto con humanos aparte de su madre desde la infancia. Alera se sintió orgullosa y aterrorizada a la vez cuando Noah le contó la misión. Ten cuidado, le advirtió al despedirse. Los humanos te verán como una curiosidad en el mejor de los casos, y como un traidor en el peor. ¿Y Rasix? Dudó. ¿Crees que el Señor de la Guerra tiene segundas intenciones para permitirme participar en esta misión? Terminó Noah por ella. Alera asintió. Nunca ha confiado plenamente en ti, ni en Corbin, para salvarnos. Estaré alerta, prometió Noah. La misión diplomática partió hacia la estación neutral con una pequeña guardia de honor de guerreros valerianos. Durante el viaje, Corbin informó a Noah sobre los protocolos previstos y los asuntos a negociar, las disputas y los derechos de navegación en los sistemas en disputa. Lo que ninguno de los dos previó fue la reacción que Noah recibiría de la delegación humana. Cuando el grupo valeriano entró en la sala principal de conferencias de la estación espacial, los presentes humanos se sumieron en un silencio de asombro al ver a Noah. Aunque vestía el atuendo diplomático valeriano, adaptado a su físico humano, era inconfundible quién era. ¿Es una broma?, preguntó el negociador humano principal, el embajador Chun de la Alianza Terran. Corbin dio un paso al frente, sus alas ceremoniales brillando bajo las luces de la estación. Este es Noah,
mi protegido y asistente diplomático. Se crió en el dominio después de que la nave colonial de sus padres resultara dañada en un incidente. ¿Incidente? La voz del embajador Chun se alzó con furia. ¿Te refieres a después de que las fuerzas valerianas atacaran una nave colonial desarmada? Noah dio un paso al frente. Avanzó, colocándose deliberadamente entre Corbin y la delegación humana, cada vez más hostil. Embajador Chun, dijo en un perfecto y llano tono humano estándar. Entiendo su sorpresa por mi presencia. Le aseguro que estoy aquí para facilitar el entendimiento entre nuestros pueblos. El embajador lo miró fijamente, claramente sorprendido por la fluidez y la calma de Noah. ¿Quién es usted?, preguntó en voz más baja. ¿Cómo llegó a estar con ellos? Es una larga historia, respondió Noah diplomáticamente. Una que me encantaría compartir en un ambiente menos formal. Por ahora, quizás podríamos centrarnos en los asuntos en cuestión. La delegación humana accedió a regañadientes, aunque siguieron lanzando miradas de sospecha a Noah durante la sesión inicial. Cuando las conversaciones formales terminaron, el embajador Chun se acercó a Noah en privado. Me gustaría escuchar esa historia ahora, dijo. Noah asintió, pues ya lo esperaba. Por supuesto, embajador. Se trasladaron a una pequeña sala de observación con vistas a las estrellas. Noah relató su historia con veracidad, pero con cuidado, enfatizando la protección de Corbin y la complejidad de su identidad dual. ¿Así que te consideras Valerian?, preguntó Chin cuando Noah terminó. Noah consideró la pregunta seriamente. Me considero embajador. He vivido entre los Valerians. Fui educado en sus costumbres y le debo la vida al comandante Corbin. Pero soy humano de nacimiento, y mi madre se aseguró de que nunca olvidara esa herencia. ¿Tu madre? ¿Sigue viva? ¿Sigue con los Valerians? Noah asintió. Trabaja en investigación agrícola. Su experiencia ha ayudado a varios mundos coloniales Valerians a superar las malas cosechas. La expresión de Chin era difícil de interpretar. ¿Y nunca has querido volver al espacio humano? Para vivir entre los de tu propia especie. Los de mi especie, repitió Noah en voz baja. Esa frase es más complicada para mí que para la mayoría, embajador. Pero para responder a tu pregunta, a menudo me he preguntado sobre los mundos humanos. Las historias de mi madre me los presentan como familiares y extraños a la vez. Lo que Noah no compartió con el embajador fue la creciente inquietud que sentía por la misión. Algo en el comportamiento de Rassix antes de su partida, sumado a la inusualmente pequeña el tamaño de su grupo diplomático, había despertado sus instintos. El señor de la guerra estaba jugando un juego más profundo, y Noah no estaba seguro de cuál debía ser su papel. Sus sospechas se confirmaron esa noche al acceder a los registros de comunicación segura de su nave, una habilidad que había adquirido durante el entrenamiento de operaciones especiales en la academia, pero que nunca había revelado a sus superiores. Oculta entre los mensajes rutinarios se encontraba una comunicación cifrada de Rassix al capitán de un crucero de batalla del dominio, ordenándole que se posicionara justo fuera de la zona neutral, cerca de la estación. Noah, sentado en sus aposentos, observaba el mensaje decodificado, ante la primera prueba real de su herencia dividida. Rassix estaba posicionando activos militares para un posible ataque, usando la misión diplomática como cobertura, quizás incluso como rehenes o como excusa si las cosas salían mal. ¿Debería advertir a Corbin? El comandante había sido su guardián, su mentor, lo más parecido a un padre que había conocido desde la infancia. ¿Pero la lealtad de Corbin al dominio superaría su sentido del honor? ¿O debería alertar a los humanos? Eran su pueblo natal, inocentes del engaño que se planeaba contra ellos. Pero semejante acto sería una traición irreversible a la cultura que lo había criado. A medida que el ciclo nocturno artificial de la estación se intensificaba a su alrededor, Noah tomó una decisión. Protegería a ambos bandos de las maquinaciones de Rassix, no eligiendo entre ellos, sino forzando una tercera opción. Las conversaciones diplomáticas del día siguiente transcurrieron con una cordialidad superficial, pero Noah percibía la tensión subyacente.
La delegación humana presionaba con fuerza para obtener concesiones territoriales que Corbin no estaba autorizado a hacer. Mientras tanto, Noah sabía que el crucero de batalla del dominio se acercaba cada vez más. Durante un receso, Noah se acercó a Corbin en privado. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, en valeriano. «En un lugar seguro». Los ojos ámbar de Corbin se entrecerraron, pero asintió y condujo a Noah a un pequeño pasillo de mantenimiento donde era improbable que los escucharan o vigilaran. «¿Qué te preocupa, mi protegido?», preguntó Corbin una vez que estuvieron solos. Noah respiró hondo. «Se ha ordenado al crucero de batalla Ala Nocturna que se posicione cerca de la estación». Ante la orden directa de Rasix, las plumas de Corbin se aplastaron contra su cuerpo en estado de shock. «¿Cómo lo sabes?». «Eso no importa», respondió Noah. «Lo que importa es lo que significa». Rasix nunca pretendió que estas conversaciones tuvieran éxito. Se estaba preparando para un ataque militar, o al menos para la amenaza de uno. El comandante guardó silencio un largo momento, con una expresión ilegible para cualquiera que no hubiera pasado años aprendiendo a interpretar las microexpresiones de Valerian. Pero Noah vio las emociones contradictorias, conmoción, ira y un profundo cansancio. «No deberías haber accedido a las comunicaciones seguras», dijo Corbin finalmente, pero no había una verdadera reprimenda en su tono. «¿Habrías preferido que te tomaran por sorpresa?», preguntó Noah. «¿Que tu honor se viera comprometido cuando Rasix activara la trampa que esté tendiendo?». Corbin emitió un suave chasquido. «Hablas con valentía para ser tan joven». «Tuve un buen maestro», respondió Noah. «Alguien que me enseñó que el verdadero honor a veces requiere decisiones difíciles». El comandante lo miró con lo que podría haber sido orgullo. «¿Y qué opción tomarías ahora, Noah?». «Ni traición ni obediencia ciega», dijo Noah con firmeza. «Encontraremos un tercer camino». Al reanudarse la sesión diplomática, Noah se sentó ligeramente detrás de Corbin, con la mente llena de cálculos y contingencias. La tensión en la sala había aumentado, con ambas delegaciones claramente frustradas por la falta de progreso. El embajador Chun estaba en medio de una declaración particularmente incisiva sobre las incursiones de Valerian cuando el comunicador de Noah vibró con un mensaje entrante. Miró hacia abajo discretamente y vio que provenía de la nave Valerian, una alerta automática de que el crucero de batalla Nickbin había llegado y exigía que la nave diplomática despejara la estación para una extracción de emergencia. Estaba sucediendo más rápido de lo que Noah había anticipado. Captó la mirada de Corbin y emitió una sutil señal que habían desarrollado durante el entrenamiento de la misión. El comandante asintió con un asentimiento casi imperceptible, luego levantó una mano para interrumpir al embajador. «Si me lo permite», dijo Corbin, con la voz formal de los diplomáticos de Valerian. «Discurso, creo que nos hemos acercado a estas negociaciones desde una perspectiva adversa que no sirve a ninguno de nuestros pueblos. Quizás se necesita un marco diferente». El embajador humano parecía sorprendido, pero asintió para que Corbin continuara. «Mi asistente ha preparado una propuesta alternativa», continuó Corbin, haciendo un gesto a Noé, «una que recurre a las tradiciones diplomáticas valerianas y humanas». Esto no era lo que habían discutido en el corredor de mantenimiento, pero Noah entendió inmediatamente lo que Corbin estaba haciendo, creando una apertura para él. Él se atribuyó, consciente de todos los ojos, «Gracias a usted», lo que le dijo a los representantes de todos los ojos. «Como alguien que existe entre tus mundos. Criado por un tutor valeriano, pero nacido humano, tengo una perspectiva única sobre este conflicto». Noah hizo una pausa, señalando que ahora tenía la atención completa de todos. «El dominio teme que la expansión humana amenazará su seguridad. La humanidad teme a la superioridad militar valeriana». El embajador delantero frunció el ceño. «Esa es una simplificación excesiva». «Con respeto, embajador», interrumpió Noah. «Es la esencia del asunto. Y hay algo más que ambas partes deberían saber». Respiró hondo. «Un Dominion Battlecruiser acaba de llegar cerca de esta estación».
Jadeos y exclamaciones enojadas estallaron de la delegación humana. Los valerianos en la sala parecían sorprendidos, con varias miradas acusadoras hacia Corbin. No ordené esto, dijo Corbin con firmeza. Tampoco me informaron. Fue ordenado directamente por Warlord Rassix. Noah confirmó. Sin el conocimiento de esta delegación, el embajador Chin se puso de pie, la cara se sonrojó de ira. Esto es una indignación. Una violación del espacio neutral y el protocolo diplomático. Sí, coincidió Noah con calma. Lo es. Y ahora tenemos una opción. Podemos permitir que esta provocación ponga fin a estas conversaciones y quizás desencadene un conflicto más amplio. O podemos demostrar que los valerianos y los humanos son capaces de algo mejor. Un alto silencio cayó sobre la habitación. Noah podría sentir el peso del momento, el equilibrio precario entre conflictos y posibilidad. Registrar la demanda de extracción del plato de batalla y reafirmar nuestro compromiso con estas negociaciones, seguido de un acuerdo de marco que reconoce las preocupaciones de seguridad legítimas de ambas lunas, posiblemente fue imprudente que su sugerencia de Corbin his legiti. Las salas ceremoniales se extienden ligeramente. Veo su ajuste. La presencia de activos militares sin autorización diplomática no es solo una violación del protocolo, sino un honor valeriano. Uno de los diplomáticos de Valerianos Jr. hizo un sonido de protesta, pero Corbin lo silenció con una mirada. El embajador Chin estudió Corbin y Noah. Su expresión se protegió, pero reflexiva. Creo que puedes hacer que Warlord Rassix acepte cualquier acuerdo que lleguemos aquí. Creo que, Corbin respondió cuidadosamente, que un acuerdo honorable que realmente aborda las preocupaciones de ambas partes será difícil incluso para el señor de la guerra rechazar abiertamente. Lo que siguió fue 3 días de las negociaciones más intensas que Noah había presenciado. Se encontró en la posición única de ser confiado por ningún lado completamente necesario por ambos. Apareció las 2 de las cuotas. Surgió con lo que luego se conocería como los Acuerdos de la Estación Neutral, un acuerdo marco que estableció límites territoriales claros, garantías de seguridad mutua y un consejo conjunto para abordar las disputas futuras. A lo largo de este proceso, el battlecruiser nocturno permaneció en posición fuera de la estación, un recordatorio constante de las apuestas. Noah sabía que una vez que regresaron al espacio de Valerian, Corbin enfrentaría graves consecuencias por su desafío, y el propio Noé podría considerarse un traidor. A medida que los documentos finales se preparaban para la firma formal, Noah recibió un mensaje encriptado en su comunicador personal. Era de su madre, enviada a través de los canales traseros que había desarrollado a lo largo de los años trabajando en las instalaciones de investigación de Valerian. Rassix movilizando a la flota completa. Regreso esperado en 2 días. Preparación de la purga de elementos desleales. Ten cuidado, hijo mío. La sangre de Noah corría fría. El señor de la guerra no era solo planear reprender a Corbin. Estaba preparando una purga política completa, y posiblemente algo peor. El tratado que habían trabajado tan duro para crear podría ser descartado como el producto de la debilidad de traición, lo que hace que las relaciones volvieran al borde de la guerra. Tenía que actuar. Pero, ¿qué podría hacer un joven de 17 años en contra del poder del dominio valeriano? La respuesta llegó a él mientras veía al embajador Chun y Corbin firmar formalmente los acuerdos. Son manos muy diferentes. Un humano, uno de los sellos biométricos, un algado y emplumado, presionando al documento al lado. Unidad. No solo entre especies, sino entre todos los que valoraron la paz sobre el poder. Esa noche, Noah envió mensajes a todos los que confiaba dentro del dominio. Compañeros graduados de la academia que habían respetado sus habilidades. Instructores que habían reconocido su potencial. Incluso algunos funcionarios de alto rango que habían expresado en silencio las preocupaciones sobre las políticas cada vez más agresivas de Rassix. No pidió rebelión o traición. En cambio, simplemente compartió la verdad. Ese Rassix había intentado sabotear los esfuerzos diplomáticos legítimos. Que se estaba preparando para purgar a los que buscaban la paz.
que el futuro de los humanos y los valerianos podría depender de estar juntos contra los belicistas de ambos lados. Luego, sabiendo que sus acciones probablemente le impedirían regresar al único hogar que había conocido, Noah se acercó al embajador Chung con una solicitud. «Necesito un canal de comunicación directo al alto mando de Terran Alliance», dijo sin preámbulo. Chung levantó una ceja. «Eso no es algo que pueda proporcionar a un miembro del cuerpo diplomático valeriano, Noah». «No estoy preguntando como diplomático valeriano», respondió Noah. «Estoy preguntando como humano que quiere prevenir una guerra entre especies». El embajador lo estudió por un largo momento. «¿Qué estás planeando? ¿Algo audaz?». Noah admitió, «y necesitaré la cooperación humana para que funcione». Cuando el buque diplomático de Valerian salió de la estación al día siguiente, Noé estaba notablemente ausente. Corbin, entendiendo lo que su barrio estaba intentando, cubierto para él el mayor tiempo posible, alegando que Noah estaba reuniendo inteligencia de última hora de fuentes humanas. En realidad, Noah estaba a bordo de un barco explorador humano, corriendo por delante del barco de Valerian, aportando información vital tanto a las autoridades humanas como a sus contactos valerianos. Su plan era simple en concepto pero impresionantemente complejo en la ejecución: crear un frente unificado de moderados de ambas especies antes de que Rasix pudiera consolidar su posición. Para cuando el barco diplomático llegó al espacio de Valerian, los eventos ya estaban en movimiento. Una coalición de funcionarios valerianos de alto rango, incluidos varios comandantes de la flota que habían servido con Corbin, había presentado objeciones formales al liderazgo de Rasix ante el antiguo Consejo, el cuerpo de ancianos raramente convocado que podría, en teoría, anular incluso la autoridad del Señor de la Guerra. Simultáneamente, la Alianza Terran había adoptado públicamente los acuerdos de la Estación Neutral, presentándolos no como una victoria sobre los valerianos sino como un logro mutuo que benefició a ambas especies. Rasix, tomado por sorpresa por la velocidad y la coordinación de estos movimientos, se encontró en la posición sin precedentes de enfrentar un desafío interno justo cuando se estaba preparando para afirmar su autoridad absoluta. Cuando llegó el buque diplomático, en lugar de poder arrestar a Corbin como traidor, el Señor de la Guerra se vio obligado a recibirlo formalmente como el negociador exitoso de un tratado oficialmente reconocido. Noé, mientras tanto, había regresado al espacio de Valerian a bordo de un buque pequeño y sin marcar, moviéndose en secreto entre la instalación de investigación de su madre y la coalición reunida de funcionarios con mentalidad de paz. Su posición única, ni completamente humana ni completamente valeriana, le permitió decir verdades duras que otros no podían, para cerrar divisiones que parecían insuperables. La crisis llegó a un punto crítico 3 semanas después de la firma de los acuerdos. Rasix, al darse cuenta de que su posición se debilitaba, intentó una toma de poder desesperada. Ordenó elementos de la flota leal a puestos clave alrededor de la capital del dominio, preparándose para arrestar a los antiguos miembros del Consejo y a cualquiera que haya expresado su apoyo al tratado. Lo que no sabía era que no había anticipado este movimiento. A través de las conexiones de su academia, había cultivado fuentes dentro del círculo íntimo de Rasix, incluidos los oficiales junior que vieron el comportamiento cada vez más errático del Señor de la Guerra como una amenaza para el dominio mismo. A medida que las fuerzas de Rasix se pusieron en posición, se encontraron con la mano por sus propios subordinados. Los sistemas de comunicación fallaron misteriosamente. Los datos de navegación se corrompieron. Y en la confusión, el antiguo Consejo convocó una sesión de emergencia transmitida en todo el dominio. Por primera vez en la historia de Valerian, un humano se encontraba ante el antiguo Consejo. Noah, ahora de 18 años, se dirigió a los ancianos ensamblados en el Alto Valeriano formal, el idioma ceremonial utilizado solo para las ocasiones más solemne. Los honorados antepasados del cielo, comenzó, usando la dirección tradicional, me paro ante usted como extraño como hijo de sus costumbres. He sido criado en los caminos del dominio, pero nací de otra gente. Esta doble herencia ha sido la carga y la bendición. Hizo una pausa, su mirada barriendo el consejo. Me ha permitido ver que no pueden.
La cámara del consejo estaba completamente en silencio mientras Noé continuaba, describiendo la evidencia de los intentos de Racix de socavar el proceso de paz, su purga planificada de valerianos leales que buscaban solo el verdadero bienestar del dominio, y finalmente, su intento de golpe de Estado contra el propio consejo. Cuando terminó, uno de los miembros mayores del consejo se puso lentamente a sus pies, sus alas una vez magníficas ahora se redujeron a membranas delicadas y de edad. En todos mis siglos, dijo, su voz con una fuerza sorprendente, nunca he escuchado a un no valeriano hablar nuestra lengua ceremonial con tanta precisión, ni he sido testigo de tal coraje de uno tan joven. Se dirigió a sus compañeros del consejo. El niño humano que una vez se ha convertido en un puente entre los mundos. Este es el camino que las estrellas han puesto antes de nosotros. Un triunvirato que incluyó a Corbin. Los programas de intercambio, y ayudaron a crear misiones científicas conjuntas que beneficiaron a ambas especies. Instituto, desarrollo de variedades de cultivos que prosperaron en mundos de colonias humanas y valerianas. Corbin, finalmente elegido para el puesto permanente del comandante de alto nivel, siguió siendo el mentor y el amigo de Noé. Juntos, navegaron las complejas aguas de la política entre especies, las crisis de meteorización y la celebración de avances. En su 30º año, Noé se había convertido en una leyenda en el espacio humano y valeriano, el niño humano huérfano criado entre bestias aladas que habían crecido para forjar una paz sin precedentes. Los humanos lo llamaron el embajador de dos mundos. Los valerianos usaron un término más poético, Skibrich, pero fue en su 35 cumpleaños durante una ceremonia que marcó el 15 aniversario de los acuerdos de la estación neutral de que Noah recibió su título más duradero. La ceremonia se realizó en una estación espacial recientemente construida colocada exactamente a medio camino entre el espacio humano y valeriano, una encarnación física de la cooperación que Noé había ayudado a fomentar. Representantes de docenas de mundos, humanos, valerianos y varias otras especies que desde entonces se habían unido a la creciente alianza se reunieron para conmemorar la paz. Mientras Noé daba un paso adelante diríjase a la asamblea, un anciano valeriano se levantó de su asiento. Fue Tarek, el ex-instructor de combate de Noah en la academia, ahora en sus últimos años. Recuerdo, dijo Tarek, su voz que llevaba en el recuerdo, el repentino silencio. Un pequeño niño humano que entró en mi sala de entrenamiento, luciendo tan frágil entre nuestros jóvenes guerreros. Todos pensamos que rompería. Las plumas del viejo instructor susurraban con diversión. En cambio, nos enseñó nuevas formas de ser fuertes. Tarek se volvió hacia Noah, realizando un saludo formal de alas extendida que generalmente estaba reservada para los más altos honores militares. Una vez, un bebé humano lloró entre nosotros y nos preguntamos qué hacer con él. Hoy, él se erige como el arquitecto de una paz que abarca las estrellas. El antiguo guerrero se inclinó profundamente. Hoy, lo llamo el Señor de las Estrellas, no a través de la conquista, sino a través de la mayor victoria de todas, la unidad. El título se extiende rápidamente a lo largo de los territorios humanos y valerianos, eventualmente convirtiéndose en el honorífico más común de No. Cuando un joven estudiante de Valerian le preguntó cómo había logrado tanto desde un comienzo tan humilde, sonrió y dio una respuesta que se inscribiría en monumentos en todo el espacio humano y valeriano. Ese espacio ese vacío que podría haber sido soledad, se convirtió en un puente. Todos somos más que las circunstancias de nuestro nacimiento. Somos en lo que elegimos convertirse, y las conexiones que forjamos a través de las divisiones que parecían separarnos. El niño humano huérfano que había llorado una vez entre los extraterrestres alados se había convertido en el Señor de las Estrellas, no a través de la conquista o la dominación, sino al encontrar fuerza en su posición única entre los mundos. Y al hacerlo, había ayudado tanto a sus especies de nacimientos como a su cultura adoptada alcanzando las alturas, ninguno de los dos pudo haber alcanzado solo. Mentalidad. A veces visitaría el monumento que había sido erigido en el sitio donde el barco de la colonia había sido destruido hace tantos años allí, entre las estrellas que su esposo había muerto, miraría la próspera alianza de mundos y susurros. Tal como quisieras.
Más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios, ya sea positivo o negativo. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dejar su gusto y suscribirse al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en el video que estoy seguro de que me gusta. Big Big H y Veo en la próxima historia.